La vez pasada queríamos encontrar este problema de volumen, encontrar el volumen obtenido al girar la región. ¿Cuál era la región? Sí, y es igual a 2x al cuadrado menos x al cubo respecto al eje y. Entonces habíamos observado de que cuando graficábamos nuestra región y todo, nos quedaba una especie de parábola. Digamos, esta función es igual a 0 cuando x es igual a 0 y cuando x es igual a 2. Obviamente esta función hay que terminar graficándola. Digamos, yo creo que tiene otro mínimo como por acá, porque es una función cúbica. Pero igual el punto de interés es este. Y ese no se indica ahí de 0 a 2. Sí, yo creo que voy a poner aquí para x es mayor que 0, solo para justificar de que esta es la región. De esto observamos de que si queríamos utilizar el método de las guachas, íbamos a tener el problema de que teníamos que primero integrar respecto al eje y usando guachas. Tenemos que integrar respecto al eje y. Los límites de integración iban a ser de 0 al valor máximo de esta función. Solo voy a poner y máximo porque vamos a ver que aunque encontremos este valor máximo, donde vamos a tener el problema es determinar el radio. Sí, determinar el radio. Entonces aquí tenemos un radio exterior que sería la parte derecha de esta función, la rama derecha, y un radio interior que sería la parte izquierda. Pero el problema es que no es posible encontrar la inversa de y es igual a 2x al cuadrado menos x al cubo, porque aquí tendríamos que resolver para x y aquí tendríamos que resolver una ecuación cúbica y eso no se va a poder. Entonces lo que necesitamos para poder resolver encontrar este volumen es pensar en un método alternativo donde podamos que aunque giremos respecto al eje y, todavía podamos integrar respecto al eje x sin necesidad de encontrar una inversa. Entonces yo no sé si ya les presenté el volumen de cómo encontrar el volumen de un cascarón cilíndrico. Yo creo que eso trabajamos al final de la clase del martes, pero igual vamos a verlo brevemente. Digamos que es un cascarón cilíndrico, es prácticamente una lata, porque aquí incluso puedo observar de que como que puedo hacer otro tipo de integración. Bien, entonces aquí tengo la lata. La lata es encontrar la inversa es algo muy difícil. Habría que resolver una ecuación cúbica. Si fuera una cuadrática todavía podemos usar la fórmula cuadrática y eso no está tan mal. Sí, la parte que está en rojo. Entonces ahorita solo voy a derivar este volumen y digamos qué dimensiones va a tener el cascarón. El cascarón tiene un radio externo. ¿No se podría calcular una especie como de volumen por partes, por decirlo? Vamos a hacer solo a este punto máximo, creo que es 3, con algún punto X, hacer de ahí para ahí una parte de volumen y la otra parte de volumen de ahí para el... Se podría, pero como vamos a ver aquí, la idea es tratar de... Por eso es que vamos a utilizar dos métodos. Vamos a tener dos métodos, porque con un método la integral sale bastante fácil, mientras que con el otro no solo el planteo es complicado, sino que la integral que tendríamos que resolver es sumamente complicada. Entonces este cascarón tiene un radio exterior, digamos, pongámosle R2, y un radio interior R1, y su altura es igual a H. Entonces aquí tenemos H y de aquí para acá tenemos R1
y el exterior sería, digamos, R2. Aquí lo que podemos observar es que la sección transversal es una guasha, por lo que el volumen de este cascarón es igual a pi por h por, digamos, el radio exterior al cuadrado menos radio interior al cuadrado. Aquí, como el área transversal es constante, solo con que calcule el área transversal por la altura ya tengo el volumen. Pero van a ver que con las latas tenemos un problema. Es muy difícil medir R2 y R1 porque el grosor de la lata va a ser muy pequeño. Digamos, el grosor se puede determinar por otra manera, tal vez si conocemos la densidad del material y sabemos calcular el volumen, o incluso una densidad superficial. Bueno, dividimos lo que pesa la hoja de aluminio con su densidad superficial y eso nos va a dar el grosor. Entonces es más fácil medir el grosor, pero sí se puede medir el grosor. Y lo que sí podemos medir es como que el radio interno de la lata. Entonces el grosor en este caso va a ser esta parte de aquí, delta R, R2 menos R1. Entonces lo que voy a hacer ahorita es que voy a reescribir esta expresión de volumen para el cascarón. Y como podemos observar aquí tenemos un cuadrado perfecto, pi por h, R2 menos R1 por R2 más R1. Y luego, ¿qué vamos a observar? Este R2 más R1, si lo dividimos dentro de 2, como que vamos a tener un radio promedio, mientras que esta cantidad de aquí la podemos considerar como el grosor de la lata. Entonces puedo reescribir esto como 2 por pi por h. Ahí lo que hizo fue como diferencia de cuadrados. Sí, diferencia de cuadrados, porque este es un cuadrado perfecto. Entonces 2 por pi h, R2 más R1 dividido 2 por R2 menos R1. Entonces podemos considerar nuevas variables. Porque quiero tratar de trabajar con un radio promedio o el radio no sería uniforme. Es casi uniforme, lo que pasa es que como la lata es muy delgada, la diferencia va a ser muy mínima. Entonces este R2 menos R1 va a ser una diferencia pequeña. Entonces una forma fácil de decir esto es que, bueno, consideremos un radio promedio donde R2 y R1 casi que van a ser iguales, y luego vamos a considerar un grosor. Porque ese es el grosor, es la diferencia entre los radios de la lata. Entonces tenemos el radio promedio y el grosor, y solo estoy derivando esta fórmula porque esta fórmula va a ser crítica para determinar el volumen del método de cascarones esféricos. Entonces tengo 2pi por la altura, por un radio promedio, por el grosor de la lata. Entonces esta es una forma más práctica de calcular el volumen de una lata. Se puede conocer el grosor por las especificaciones de la lata, el radio se puede medir a lo interno, obviamente va a haber un error, pero va a ser un error bastante bajo, y luego lo multiplicamos por la altura. Entonces, ¿por qué estoy haciendo esto? Porque esto me va a servir para poder encontrar el volumen de este sólido. Entonces replanteemos el problema del volumen, y ahora en vez de andar sumando discos vamos a estar sumando cascarones, y aquí va a haber mucha controversia porque a la hora de calcular volúmenes van a decir, bueno, pero ¿por qué estamos considerando esta región hueca? Entonces este es el método, y en realidad no la estamos tomando en cuenta. Entonces este es el método de cascarones cilíndricos. Entonces este se va a usar cuando queramos determinar el volumen. Determine el volumen que se obtiene al girar la región R, que va a tener las siguientes dimensiones. X está entre A y B, y Y va a estar entre C
0 y f de x respecto al eje y. Entonces ahorita, ¿cómo planteamos este problema? Volvemos a graficar nuestra región y vamos a trabajar con una región bastante similar en esta, pero siempre tomando nota de que esta es una región en general. Entonces y es igual a f de x, y luego cuando rote respecto al eje y vamos a tener este otro reflejo aquí. Entonces aquí mucho cuidado, aquí no estamos usando discos, sino que vamos a usar cascarones. Entonces, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? Vamos a considerar un segmento infinitesimal del sólido. Generalmente hemos visto que es o un disco o una wash. Ahora aquí lo que va a hacer es un cascarón cilíndrico de radio R y altura, bueno, radio R, altura H y grosor de dx. ¿Por qué dx? Porque así es como va a graficar el cascarón. Y ahora aquí mucho cuidado, el volumen que estoy calculando acá no es el volumen del cilindro, sino el volumen del cascarón. Entonces, para que se distinga, voy a hacer aquí como que un grosor. Entonces esto es lo que estamos calculando. Esto, digamos, todo lo que rodea la lata. En ningún momento estoy calculando este volumen. Si esto fuera con discos, entonces aquí tendríamos un espacio, pero aquí estamos haciendo cascarones. Entonces este es un cascarón. El segundo cascarón sería de esta forma. Entonces esto es una pequeña dificultad respecto al método de cilindros. Entonces no estoy integrando nada de esto. Entonces digamos aquí, ¿qué dimensiones tendría el cascarón? Cualquiera de estos. ¿A qué sería igual su altura? A f de y, a f de x. Sí, a f de x o y. Y no importa si usamos este o utilizamos este otro, la altura es f de x. Ahora la parte realmente controversial, ¿cuál es el radio del cascarón? Es f de y. Y, el radio es aquí. Este es el radio y esta es la altura. Sí, es simplemente x. Y no importa en dónde estemos, el radio siempre es igual a x. Pero siempre con la observación de que no estamos integrando esto, sino que solo estamos calculando el volumen de este cascarón, el cual todavía sigue adentro del sólido. La región hueca no la estamos tomando en cuenta, pero el radio aquí es x y va a pasar por una región hueca. Entonces eso nos puede pasar con cascarones. Cuando estemos planteando nuestro problema, nuestro radio puede estar fuera de la región de la que respecto a la que estamos integrando. Pero f de y no es x. Bueno, aquí y es igual a f de x. Y x, bueno, ahora está la pregunta, digamos, aquí observen cómo se están moviendo estos cascarones. Si empezamos con este primer cascarón pequeño, estamos empezando muy cerca de cero. Y luego, a medida que vamos considerando más cascarones, la dirección en la que están moviéndose estos cascarones es respecto al eje x. Entonces aquí tenemos que integrar respecto a x. Si fuera con washas, tenemos que integrar respecto a y, porque aquí las washas son perpendiculares al eje y, pero en este caso los cascarones son perpendiculares al eje x. Y aquí al final vamos a tener un cascarón con una altura muy baja, pero su radio va a ser enorme, pero igual ese radio va a ser igual a x. Entonces el libro tiene una ilustración muy bonita de cómo se van viendo esos cascarones. Pero igual, cualquiera de estos cascarones, el volumen infinitesimal va a ser igual a 2pi por su radio, por su radio, por su altura y por el grosor. Aquí el grosor es de x, porque aquí podemos ver que todas estas cantidades son de x. Muy bien, de x. Entonces ya conocemos el radio es igual a x.
La altura también la conocemos, es igual a f de x y el grosor es de x. Entonces lo que vamos a hacer es que integrando el volumen, bueno, tendríamos que integrar de a a b. Aquí en este problema sería de 0 a yo creo que a 2, pero integrando de a a b obtenemos que el volumen es igual a la integral a 2pi por la integral de a a b x por f de x. ¿Y qué ventaja tiene esto? Que no tenemos que encontrar ninguna inversa y integramos respecto al eje x, lo cual es sumamente conveniente. Entonces esto que estoy escribiendo aquí es el método de cascarones cilíndricos. Este es preferible cuando le escribamos y es igual a f de x y estamos rotando respecto al eje y. ¿Y se puede usar también ese para los washes? Este se puede usar con washes, pero tendríamos que integrar en el eje y como ya vimos, no podemos encontrar estas inversas. Esas inversas son imposibles de calcular. Entonces el método de cascarones cilíndricos generalmente se usa cuando se proporciona y es igual a f de x y la región R entre x está entre a y b e y está entre 0 y f de x se rota respecto al eje y. Entonces aquí la clave es respecto al eje y. Si este problema hago rotación respecto al eje x, es preferible usar el método de discos. Pues entonces aquí nuestro radio sería f de x y ahí tendríamos f de x al cuadrado integral de a y b, pero el volumen es completamente diferente. Entonces regresemos a nuestro primer problema. Y ahorita le voy a poner el nombre de ejercicio 0 porque es un problema que estoy trabajando previo a hacer el primer problema de las notas. Entonces vamos a encontrar el volumen donde teníamos la inquietud. Encuentra el volumen obtenido al girar la región R. Entonces teníamos que x estaba entre 0 y 2. Obviamente hay que hallar el intercepto, pero les voy a proporcionar ya el intercepto. Sí. Y está entre 0 y yo creo que la función era 2x menos 2x al cuadrado menos x al cubo respecto al eje y. Entonces la región va a ser la misma. Bueno, aquí ya tengo los límites, entonces no hay ambigüedad. Tenemos este segmento de esta función cúbica que parece parábola, pero solo es un segmento de la función cúbica. Cero y 2. Entonces lo que tenemos que hacer para el método de cascarones cilíndricos es siempre identificar un cascarón representativo. Bueno, y aquí voy a indicar que estamos rotando respecto al eje y. Y no importa dónde coloquen el cascarón, tenemos este cascarón. Entonces, ¿qué observan con este cascarón? ¿Cuál sería su altura y su radio? Porque esa es la clave de este problema. F de x. Sí, aquí la altura es f de x y ya conocemos que es f de x, que es esto. Entonces, generalmente estos problemas los empezamos planteando como 2pi, la integral de a b. En este caso le voy a poner 0 a 2. Es 2pi porque es par. No es porque es par, sino porque la fórmula de cascarones esféricos tiene este 2pi. Y por esta razón, cuando hice hoy la derivación de por qué el volumen de un cascarón es 2pi por h por r por de delta r, porque entonces aquí ya sabemos que tenemos ese, ¿sí? Bueno, aquí tenemos que medir la distancia entre el eje x y lo primero que se intersecta, y aquí lo que tenemos es simplemente y0y. Entonces aquí voy a escribir el radio por la altura por dx.
Entonces aquí la altura es igual a f de x. Ahora, que es igual al radio, y esto es lo controversial porque uno está tan familiarizado con guachas que uno podría pensar que este es el radio, pero no. El radio siempre se mide la distancia entre el eje de simetría, el eje de rotación y la curva. Entonces aquí en este caso observen que el radio es igual a x. Pareciera que estuviéramos integrando esta región hueca, pero no estamos integrando esta región hueca. Recuerden que no estamos calculando el volumen del cilindro, sino que el volumen del cascarón. Entonces el cascarón está prácticamente al borde de esta región hueca, pero observen que a medida que nos vamos desplazando y vamos considerando otros cascarones, no estamos tomando en ningún momento el volumen de la región hueca. Entonces, el radio sería radio exterior, no, es que es otra cuestión con cascarones cilíndricos. Con cascarones cilíndricos tenemos que encontrar dos cantidades, no un radio exterior ni un radio interior, sino la altura del cascarón y el radio del cascarón. Pero lo que había hecho anterior, el radio no era el promedio de... Pero es que sí, aquí estoy haciendo aquí el promedio implícitamente. Entonces, digamos, cuando hice la derivación de la fórmula, por eso es que empecé con R1 y R2, pero al final, como este cascarón es infinitesimal, ese R1 y R2 es prácticamente lo mismo. Entonces solo tengo que determinar el radio, independientemente de qué cascarón seleccione. Incluso, por ejemplo, noten que si selecciono este cascarón, va a ser más bajo, pero igual su altura está siendo proporcionada por f de x, mientras que su radio va a ser mucho mayor. Este es un cascarón más delgado, pero como tiene un radio mayor, posiblemente tenga un volumen más alto, compense la altura. Entonces aquí el radio sigue siendo x. Es que aquí grafiqué otro cascarón representativo, pero observen que no importa el cascarón con el que trabajen, el radio es igual a x y la altura es igual a 2x al cuadrado menos x al cubo. Entonces, ya haciendo esto, ya podemos pasar a integrar esta función. Y aquí el problema no tiene nada de interés. 2pi, la integral de 0 a 2. El radio es igual a x, 2x al cuadrado menos x al cubo de x. Podemos distribuir un poco acá. Yo creo que esto es 2x al cubo, 4x al cubo. Vamos a poner. Y este es un problema que no está en las notas, pero igual es bueno que lo trabajemos porque era la inquietud que teníamos el día anterior. Y ahora simplemente integramos. Y luego vamos a tener esta integral es x a la 4 dividido 2 menos x a la quinta dividido 5, la integral de 0 a 2, 2pi. Yo creo que esto es 16 dividido 2 menos 32 dividido 5. Y lo podemos dejar así, porque aquí el punto no es tanto la integración, sino el planteamiento del problema. Entonces ahorita vamos a trabajar el primer problema de las notas, que este es un poco más fácil, pero ilustra cabal, digamos, algo que hay que tomar muy en cuenta con los cascarones. El radio puede que nos quede afuera de la región o que nos quede adentro de la región, pero no importa, ¿sí? O sea que no importa la figura, siempre va a ser el radio X. O vamos a ver que generalmente si estamos girando respecto al eje Y, sí va a ser X, pero cuando rotemos respecto a otra recta, ahí es cuando cambia el radio. Entonces ahorita tenemos esta otra donde el radio sí va a estar dentro de nuestra región. Entonces se encuentra el volumen obtenido al girar la región R. Aquí les voy a dar también las dimensiones. X está entre 0 y 1, Y está entre 0 y e a la menos x al cuadrado respecto al eje Y. Y la altura no siempre va a ser igual a f de x. Aquí solo porque tenemos esta
región no tan complicada entre el eje X y una función, pero vamos a familiarizarnos todavía más con este método. Entonces aquí, ¿cómo graficaríamos este e a la menos x al cuadrado? Sí, f de 0, observen que es igual a 1 y f de 1 es igual a 1 sobre e. Entonces este número es un poco más pequeño que 1. Entonces esta es una función que va a decaer exponencialmente y que a medida que aumente x se va a ir acercando a 0. Para propósitos del problema solo tenemos que identificar, no tenemos que graficar la asíntota horizontal, pero en todo caso aquí ¿cuál sería nuestra región? Sería esta. Entonces aquí solo voy a graficar una sombra. Para el método de cilindros no les recomiendo graficar el sólido porque va a costar visualizar dónde está el cilindro. Entonces ahorita lo que hacemos es que graficamos un cilindro representativo. Y aquí, a diferencia del problema anterior, ahora sí no va a haber una región hueca y el radio va a estar dentro de la región. Pero eso no afecta. Que el radio esté afuera o adentro de nuestra región no afecta el método de cilindros. Ahora en Washa sí, porque Washa solo se basa en dos radios. Entonces digamos, este sería un cilindro representativo. ¿Qué dimensiones miran que tiene el cilindro? La altura. Sí, la altura, que es igual. F de X. Sí, a f de x, lo cual es igual a e a la menos x al cuadrado. Y ahora el radio. Es X. Sí, es simplemente x. Y no importa si utilizan este cilindro o si utilizan otro. Pero el radio no va a variar según la posición de... Sí, está variando, va variando en x. Entonces digamos, cuando empezamos con este cilindro que está bastante pegado a x, aquí el radio va a ser muy chiquito, pero la altura va a ser muy grande. Entonces ya nos pasamos a este otro, el radio aumenta a x, pero ahora la altura disminuye más. Y vamos viendo que a medida que expandemos el radio, la altura va bajando. Entonces ya en este, el cilindro va a ser chato, pero va a tener un radio más grande, pero igual el radio depende de x. Entonces esta visualización es un poco diferente a Washas, pero yo personalmente prefiero la visualización de Washas a la de cilindros, porque se puede volver traicionera. Entonces ya encontramos que la altura es igual a e a la menos x al cuadrado, el radio es igual a x, y los límites de integración son de 0 a 1. Entonces nuestro volumen sería igual a 2pi, la integral de 0 a 1, la altura por el radio o el radio por la altura. No es necesario que escriban esta fórmula, pero es preferible empezar con este planteamiento porque, como vamos a ver, tanto la altura como el radio pueden variar. 2pi 0 a 1 e a la menos x al cuadrado por x de x. Y esto es todo. Ahora, esta, como es una integral fácil, todavía se puede resolver. Aquí voy a empezar a hacer un poco de trampa. Este 2 lo voy a introducir adentro de la integral porque quiero utilizar el método de sustitución. Incluso si quieren hacer un poco más de trampa, observen que la derivada de menos x al cuadrado es menos 2x. Entonces, si desean, podemos invertir el orden de integración. No es necesario que hagan esto, pero lo voy a hacer solo porque el problema es un poco más sencillo. Entonces, ¿a qué es igual esta integral? A e a la menos x al cuadrado, ¿Sí? Por 2x. Bueno, aquí cuidado, porque
Si u es igual a menos x al cuadrado, Es a la menos 2. de u es igual a menos 2x de x. Entonces la integral aquí simplemente es e a la menos x al cuadrado. No sé, Por pi. No es menos porque pi. se cambió el orden. Sí, cambié el orden, pero si encontraron que esta integral era menos pi por e a la menos x al cuadrado de 1 a 0, es correcto. Es tan correcta Pero como esta La respuesta. integral de e a la menos x al cuadrado no es Es solo integral la- de e a la... Es solo la exponencial. Te estoy usando la regla e de u es igual a e a la u. Por eso es que hice este pequeño detalle. Podrían utilizar una regla de sustitución, pero aquí es más fácil visualizarla. Entonces aquí tenemos simplemente pi e a la menos x al cuadrado Solo ellas están... de 0 a 1. Sí, ¿qué pasó? ¿De dónde salieron 2x de x? Porque trasladé este 2 adentro de la integral. Y eso lo hice para no tener que lidiar con los signos y para tener una respuesta bien bonita, digamos. E a la 0 menos e a la 1, a la menos 1. 1 menos 1 sobre e. Pero igual pueden empezar este problema aquí, pueden hacer la sustitución, van a tener que lidiar un poco con signos negativos, van a tener un doble negativo, pero eso no va a complicar en nada el problema. Ahora, este método, este volumen también se puede encontrar utilizando discos. Pero este problema está resuelto en las notas, pero no lo quiero hacer porque fue un método bastante controversial en la sección anterior y no les pareció mucho. Entonces, mejor solo trabajemos con cilindros. Si utilizan discos, ahí está la solución en las notas, se puede realizar, pero es muy complicado, sobre todo en la visualización. Si nos queda tiempo y realmente muestran interés, podemos hacer este problema, pero quiero que se familiaricen más con estas integrales, este nuevo método de integración. Pero como van a ver, no siempre es tan bonito. Entonces aquí tenemos el ejercicio 2. Encuentre el volumen del sólido que se obtiene. Ay, ¿qué tal? Si quiere, no pueden invitarlo a entrar a él. Yo creo que hay una persona afuera. Creo que es mal. No, ahí sigue. Si quiere entrar, que entre. Entonces encuentra el volumen del sólido que se obtiene al girar la región. Esto no es información confidencial. La región entre las curvas. Y es igual a x al cuadrado. Y es igual a 6x menos 2x. Alrededor del eje Y. Muy bien. ¿Eso va a ser como un huevo o no? Sí, es un huevo, sí. Esa es la mejor forma de pensar este método. Es como un huevo. Entonces cuando están calculando el volumen de un huevo y no quieren calcular la yema, igual tienen que considerar el radio del huevo. Entonces un cascarón que va a tener más volumen va a ser, por ejemplo, el huevo de un avestruz. Por más de que esté hueco el huevo, que la región hueca del huevo de avestruz sea más grande, pero igual su radio es más grande. Entonces es una forma como de pensar. Es un poco curiosa, pero ayuda, porque ahorita van a ver de que la visualización va a decir, pero ¿por qué el radio está fuera de la región? Y no es que esté afuera, sino todavía lo que hay que ver es el cascarón. Entonces ahorita lo crítico de este problema es graficar la función. Alrededor del eje Y ya les está dando la pista de que El eje Y negativo. no, al eje, digamos a veces que escribo eje diagonal Y, pero es lo mismo que, digamos, escribir eje Y sin ese guión. Entonces aquí tenemos nuestra primera curva. Y1 es igual a x al cuadrado.
esta otra, ¿cómo la puedo graficar? Es igual que esa, pero reflejada. No por el 6. O sea, Sí, recordemos que esta es una parábola que abre para abajo. Aquí nos convendría encontrar los interceptos de y2. Entonces y2 es igual a 0 cuando 6x menos 2x al cuadrado. Entonces, ¿cuáles serían los interceptos con el eje x? igual a 0 y... Sí, yo creo que 3, si mal no estoy. 2x, 3 menos x. Estoy factorizando 2x aquí. 3 por 2x es 6x y aquí tenemos el 2x al cuadrado. El factor común es 2x. Ah, muy bien. Entonces aquí tenemos los interceptos. 0. Y los interceptos, vamos a ver si nos van a dar los límites de integración o no. Pareciera, no, vamos a tener un problema aquí. Este es un punto clave. Los interceptos no serían 0 y 2. No, Porque no se igualan y después. bueno, al final vamos a tener que integrar entre 0 y 2, pero para hacer este bosquejo entre 0 y 3, como pueden ver, este punto 3 no está influyendo mucho, pero igual nos ayuda a orientarnos de que va a haber aquí un intercepto. De lo contrario no sabríamos dónde dibujar este vértice. Entonces tenemos esto, digamos ahí cuál sería la región, porque esto es clave, porque en algún momento, De 0 a la intersección. digamos, tenemos que estar entre estas dos curvas. Entonces, ¿cuál región está entre estas dos curvas? Tenemos dos, esta y esta. El de la primera, de la izquierda. La de arriba, sí. Esta es la región. Ahora, dependiendo de la redacción del problema, si pusiera encontrar la región entre estas dos curvas y x e y es igual a 0, sería la de abajo. Ese es un problema que sería muy interesante de hacer con cascarones, porque tendríamos diferentes funciones de altura. Y con guachas también es... no sé, tal vez un poco más fácil con guachas, pero igual sería complicado. Entonces aquí voy a poner y2 es igual a 6x menos 2x al cuadrado. Ahora, cuando grafiquemos el cascarón, la altura sí tiene que estar dentro de la región. Recordemos que tenemos que girar respecto aquí. Entonces esta otra región se va a replicar un poco acá. Yo creo que me cupo justo. Y luego vamos a tener esto. Ahí la altura sería y2 menos y1. Sí, la altura es y2 menos y1. Y no importa dónde estemos trazando el cascarón, la altura siempre va a ser y2 menos y1. Si nos ponemos aquí también, observen y2 menos y1, y2 menos y1. Y ahora el punto controversial es el radio. ¿Cuál es el radio? Sería por partes, ¿no? Y bueno, es que... No, podría ser de aquí hasta el punto de intersección. Sí, el punto de intersección de la curva. Entonces esto es igual a x. Y esta es la controversia. ¿Por qué el radio es x? Observen que esto es un cascarón. No estamos calculando el volumen de la región hueca, sino estamos calculando el volumen del cascarón. Y el cascarón está justo en el borde. Entonces en ningún momento estamos calculando la región hueca. Y no importa si escojamos otro cascarón. Y eso es un punto que tengo que aclarar, porque aquí lo crítico es encontrar la altura del radio. Observen que aquí también con este otro cilindro el radio es igual a x, la altura sigue siendo y2 menos y1 y el cascarón está justo en el borde. Entonces este es el volumen que estamos calculando de x, no lo que está aquí. Ahora con guachas era diferente. Con guachas sí teníamos que, digamos, esta región estaba hueca, pero teníamos que graficar otra guacha más grande aquí. Y ahí sí teníamos que calcular este radio externo menos este radio interno. Este obviamente no lo vamos a hacer con guachas. Entonces esto es la información crítica. Determinar la altura y determinar el radio. Si no quieren complicarse con la visualización, solo tienen que recordar que siempre que estén girando respecto al eje Y, el radio va a ser igual a X. Si giran respecto a otra recta vertical, el radio se tiene que ajustar apropiadamente.
la altura es igual a y2 menos y1. En este caso, como conocemos ya y2 y y1, esto sería 6x menos 3x al cuadrado. Muy bien. Entonces ya vamos bien con nuestra expresión de volumen. 2pi, la integral de a a b. El radio, voy a poner aquí h por, pongamos el radio por la altura de x, porque observen que estamos integrando respecto a x. Todos estos cilindros se van desplazando, los cascarones se van desplazando, se van moviendo en x. Si fuera, por ejemplo, en vez de dx fuera de y, entonces es que habría que encontrar la inversa. Sí, pero eso se haría si estamos tratando de encontrar un volumen rotándolo, si esta región la rotáramos respecto al eje x. Entonces es otra indicación que les puedo decir, de que generalmente la forma como se vinculan guayas y discos con cascarones esféricos es que si en este estamos integrando en el eje x y rotando respecto al eje y, en discos se haría, pero integrando en y en vez de x. Entonces cuando estemos integrando con cilindros en x es porque con cilindros en y es porque en guayas o discos estamos integrando en x, y así es como se complementan. Entonces solo nos falta un detalle: ¿cuáles son los límites de integración a y b? Sería de 0 a la intersección. Sí. Ajá, los a y b son los puntos de intersección. Son los puntos de intersección entre y1 e y2, o más fácil cuando estas alturas se vuelven 0. Entonces tengo que encontrar 6x menos 3x al cuadrado es igual a 0, ya que ¿cuáles ceros tenemos aquí? El factor común es 3x, 2 menos x, entonces son 0 y 2. Muy bien, entonces ya vamos bien con este problema. La integral de 0 a 2, ya tenemos que nuestro radio es x, tenemos que nuestra altura es esta función, y luego solo nos queda el problema tedioso de integrar. Ahorita como vamos bien, tenemos 6x al cuadrado menos 3x al cubo de x. Entonces ahora simplemente integramos. Este paso de integración lo voy a hacer un poco rápido porque no se sorprendan que en varios problemas solo estemos interesados con que planteen la integral de volumen, porque eso es lo bonito del problema. Tenemos suficientes aplicaciones donde les podemos pedir a ustedes calcular la integral definida. Entonces esto es igual a 2x al cubo menos 3 dividido 4x a la cuarta, la integral de 0 a 2, y evaluamos la antiderivada en estos dos puntos. Afortunadamente, como tenemos que x es igual a 0, 0 al cubo y 0 a la cuarta es 0, entonces tenemos 2pi, 2 por 8 menos 3 cuartos por 16. Entonces aquí tenemos 16 menos 12 y esto es igual a 8pi. Entonces continuemos. Voy a hacer otro problema y aquí solo voy a indicar que este problema es sumamente complicado. Yo creo que sería posible. Si se utilizan guayas, porque ¿qué complicaciones hay? Primero hay que integrar respecto al eje y. Habría que encontrar las inversas de cada una de estas funciones. Esto es fácil, esto es x es igual a y a la 1 medio, pero esta otra es más difícil de encontrar. Entonces hay que encontrar las inversas. Y lo peor es que observen que aquí no hay una sola expresión para guayas, sino tendríamos dos expresiones para guayas. ¿Por qué tenemos dos?
Observen qué sucede cuando rotamos esta región. La parte de abajo de este volumen va a ser una washa que vamos a tener aquí el x1 y x2. Entonces en esta primera tendríamos que hacer x al cuadrado menos x1 al cuadrado. Pero luego cuando pasamos de este punto de intersección, bueno, x es igual a 2, correspondería y es igual a 4, aquí tendríamos el punto 2,4. Entonces aquí tendríamos que integrar de 0 a 4, luego tendríamos que integrar de 4 a este punto máximo de esta función, que no recuerdo cuál sería, pero igual continuemos. Observen qué tiene de difícil esta washa. La segunda washa es la más complicada de todas, porque tenemos que encontrar la inversa de esta función, pero esta inversa de la función no es una función respecto a y, sino que vamos a tener la parte izquierda de la función cuadrática y la parte derecha. Entonces esta parte derecha sería el radio exterior de la washa y esta parte izquierda sería la parte interna de la washa. Entonces tenemos que calcular dos integrales, partir la integral en dos, encontrar estas inversas y tendríamos incluso funciones raíces cuadradas. Entonces este es sumamente complicado con washas. La única razón por la que les recomendaría resolver este problema con washas es para ver si llegan a esta misma respuesta y para ver si pudieron hacer, digamos, bien la visualización, pero fuera de eso no es recomendable. Entonces ahorita tengo otro problema que nos va a explicar de qué sucede si se rota R respecto a X es igual a, veamos, pongamos C, y ese C es un número diferente de 0. Entonces ahí nuestro radio va a cambiar. Entonces tenemos este tercer ejercicio. Encuentre el volumen generado al rotar la región. Ahí el radio no solo sería X, sino sería C menos X. C menos X, o podría ser X menos C, todo depende de si este C es positivo, negativo, cómo nos queda la región. Pero sí, esa es la idea, hay que restar o sumar la región acotada por Y es igual a 2X menos X al cuadrado. Y2 es igual a 1 alrededor de la recta. Yo creo que me falta un detalle más. Vamos a poner aquí que X solo puede ser positivo, si no nuestra región pues no va a estar acotada. Muy bien, entonces otra vez tenemos que graficar esta función, que es una parábola que abre para abajo. X y Y. Los interceptos con el eje X de Y es igual a 2X menos X al cuadrado son 0 y 2. Como les decía, es una parábola que abre para abajo. Ahora aquí hay un punto que le tenemos que prestar mucha atención, que puede dificultar todavía más el problema. Aquí afortunadamente el vértice está en X es igual a 1 y resulta que Y de 1 es igual a 2 menos 1. ¿Y por qué es importante reconocer que este es el punto 1,1? Porque tenemos que graficar esta segunda curva, Y2. Entonces la gran pregunta es, bueno, ¿cuál es la región que está acotada? Y por eso es que puse aquí X es mayor que 0, porque si no, no vamos a tener nada acotado. Entonces muy bien, X tiene que ser positivo. Nuestra región tiene que estar entre esta curva y esta otra. Entonces, ¿cuál es la región? Los de arriba. Sí, es la de arriba.
para si quisiéramos calcularla de abajo, entonces les hubiera dicho bueno, y la otra pregunta es respecto a qué roto, respecto aquí. Y aquí, como vamos a ver, el eje de rotación no va a afectar la altura, pero sí va a afectar el radio. Entonces, si quisiera decirles la región en blanco, la región en blanco sería, ¿sí? ¿Por qué valoramos x igual a 1 en el vértice? Porque aquí, digamos, como y2 está acá exactamente cortando la parábola en el vértice, la región se complica sumamente, porque si por ejemplo tuviéramos esta otra cosa, aquí esto cambia nuestros límites de integración, nuestra altura no cambiaría mucho, pero y si este y es mayor que 1, entonces la región no estaría cortada, entonces tendría que decirles, no, aquí hay otra recta vertical, posiblemente aquí el x igual a 1 sería lo que terminaría de hacer la frontera. Entonces, para evitar complicaciones, puse esta recta horizontal intersectando exactamente esta parábola solo en el vértice, si no el problema se complica todavía más. Entonces, otra vez, ahora la pregunta, observen que visualizar aquí la altura y el radio del cilindro es más difícil. Digamos, ¿cuál sería la altura del cilindro? Sería y menos la altura del otro. Sí, Y2 menos, pongamos que este es Y1. Y observen que no importa con qué cilindro trabajen, la altura siempre va a ser 1 menos Y1. Bueno, entonces aquí tengo que la altura es igual a 1 menos Y1, independientemente del cilindro que trabaje. Pero ahora observen que el eje de rotación me va a cambiar la visualización del cilindro. El cilindro ahora, en vez de tener esta trayectoria, tiene esta otra, y otra vez tenemos el problema de que nuestro radio está abarcando está fuera de la región, pero igual estamos integrando este volumen porque recuerden que es un cascarón. Aquí tenemos el cascarón y aquí tenemos el cascarón. Entonces, ¿a qué sería igual el radio? Perfecto, sí, porque es x menos 1, pues voy a empezar a escribir la distancia de aquí es 1. Observen que este radio va de acá a cuando se intersecta la curva x, pero entonces vamos a tener que hacer un complemento de 1 menos x, porque la distancia de aquí es x y la distancia de aquí es 1, entonces el complemento nos va a dar el radio. Entonces la altura, ya tenemos que es 1 menos y1, o con más detalle, 1 menos 2x más x al cuadrado. Entonces el radio, voy a hacer un bosquejo de lo que está sucediendo acá sin necesidad de graficar otra vez la curva, el sólido que estamos rotando y todo. Entonces aquí tenemos que el eje x para la curva se recorre una distancia x. Luego de aquí para acá vamos a tener nuestro radio, porque esto es lo que queremos encontrar. Y del eje de rotación al eje x va a haber 1. Entonces aquí observen que sí cambió el radio. Pareciera que el radio fuera igual a x, pero lo que pasa es que aquí no podemos escoger x porque observen que el cascarón cilíndrico está aquí, el cascarón cilíndrico no está acá. Si ese fuera un problema rotando respecto a x es igual a 0, entonces el problema cambia completamente. Entonces ya tenemos el radio, ya tenemos la altura. Vamos a calcular ahora el volumen. Bueno, me faltan los límites de integración. Pero los límites de integración serían más que todo de 0 a 1. Sí, solo voy a poner aquí que los límites de integración se obtienen al igualar y2 con y1. y2 es igual a y1. Entonces tengo 1 es igual a 2x menos x al cuadrado. Y solo vamos a tener 1x al cuadrado menos 2x más 1. Y esto es un cuadrado perfecto.
Entonces observen por qué en estos problemas no se sorprendan si no les pedimos encontrar la integral. Ya todo este planteo, todo el tiempo que tomó y encima de todo todavía tenemos que encontrar una integral, y si hicieron mal el planteo y la integral definida ya está incorrecta, ahí considerar el crédito parcial va a ser controversial, porque se puede dar a integrales definidas evaluadas estratégicamente. Entonces queremos evitar el uso de eso, queremos enfocarnos más que todo en el planteamiento. Voy a poner aquí la altura por el radio de x, aquí el grosor del cilindro seguiría siendo de x. Muy bien. Y esta integral sí la voy a hacer porque es una integral bonita. La integral de 0 a 1, la altura es 1 menos 2x más x al cuadrado por el radio es igual a 1 menos x de x. Y aquí solo les voy a preguntar porque es un bonito problema. ¿Cómo se les ocurre integrar esta función? Se multiplica. Pues sí pueden multiplicar, pero no hay una forma más creativa. Habría un... Vamos a... mejor todavía, ¿por qué no entramos e introducimos este 2? ¿Cuál es la derivada de 1 menos 2x más x al cuadrado? 2x menos 2. Ah, sí, entonces ya casi la tenemos. Ahorita voy a volver a hacer una trampilla, pero solo para que puedan visualizar mejor la integración. Voy a invertir el orden. Bueno, aquí no lo invertí. La integral de 1 a 0. 1 menos 2x más x al cuadrado. Y este signo menos lo voy a introducir dentro de la integral. Y ahora claramente se observa que esto es u y esto es de u. Entonces hagamos una sustitución. No es necesario que hagan esto lo podían haber propuesto de inmediato, pero lo que pasa es que aquí se visualiza mejor la sustitución. Du es igual a menos 2 más 2x de x, y lo mejor es que los límites de integración van a ser u de 0 es 1 y u de 1 es igual a 0. Pero pueden utilizar cualquier técnica de integración. También podrían multiplicar el trinomio por el binomio, pero yo lo que estoy tratando en la mayor medida de lo posible es evitar todavía que los problemas sean más tediosos. Entonces esto es una bonita lección. Entonces esta integral es pi dividido 2 u al cuadrado la integral de 0 a 1. Ahora aquí les tengo una pregunta que como vamos bien de tiempo, ¿quieren ver cómo se resolvería este problema integrando respecto al eje Y y utilizando discos? Porque tal vez algo que pueden decir, pero es que yo siento más fácil aquí un disco, porque aquí miro como una especie de washa. Entonces se encuentra aquí el radio interior y el radio exterior. Y lo único es que tendríamos que encontrar la inversa de esta función. Pero tal vez sienten ustedes más fácil usar washas que utilizar cilindros, más por el paso contraintuitivo de que aquí el radio, el cascarón, está fuera de la región. Entonces eso lo podemos hacer. No sé qué tanto más desafiante sea con washas, pero lo voy a hacer. Y después con este problema vamos a trabajar qué pasaría si lo rotamos respecto a x es igual a menos 1 y cómo cambiaría entonces nuestro cascarón y todo. Cambiaría el radio. Cambia el radio, la altura se mantiene igual. Pero en este caso solo sería tomarlo en menos 1, entonces sería 2 menos x, 2 menos x, ¿no? Yo creo que sería 1 más x el radio si lo rotamos respecto a x es igual a menos 1, pero ahorita mira, tratemos de hacer cómo sería este problema con discos o washas. Entonces si usando discos o washas,
porque no estoy seguro si esto al final va a ser un sólido o va a ser una región hueca. Voy a volver a graficar esto. Muy bien. Bueno, aquí afortunadamente, como tenemos el punto 1,1, los límites de integración serían de y es igual a 0 a y es igual a 1. Entonces esto es una gran ventaja. Porque si empezamos a escoger otros límites de integración, el problema se complica mucho más. Entonces mucho cuidado, porque ahora si queremos usar el método de Washas, vamos a tener que la sección, el área transversal va a ser perpendicular al eje Y. Entonces voy a poner aquí que el área transversal, la sección transversal, es perpendicular a Y, al eje Y. Aquí me quedó un poco delgada la washa. Ahora lo que me gusta aquí es que este método es un poco menos controversial por el hecho de que no está el radio, no está, siempre nos va a quedar adentro de la región. Entonces aquí lo único que tenemos que hacer de la wash es encontrar el radio interior y el radio exterior. Voy a ponerles aquí que hay que integrar respecto al eje Y, porque la wash está perpendicular, la wash se va moviendo así. Y bueno, esta última sería de esta forma. Y luego, ok, necesitamos encontrar el radio interior. ¿A qué es igual el radio interior? A la función de menos x cuadrado. Bueno, el radio interior hay que ver de que tenemos que hacer como una especie de diferencia. La distancia de aquí para acá es x y de aquí para acá es 1. Entonces este radio, el radio interior sería 1 menos x. Pero sabemos que este x va a ser la inversa de y, es igual a 2x menos x al cuadrado. El radio exterior, ¿a qué es igual? Observen que aquí como que estamos entre un cilindro y una parábola. La parte de afuera es el cilindro o estas rectas verticales. Entonces el radio exterior, observen que no importa la washa que estemos usando, sería solo es 1. Muy bien, entonces ya vamos. Ya tenemos que el volumen es igual a, y aquí como es solo pi r cuadrado, tenemos pi, la integral de 0 a 1, 1 al cuadrado menos 1 menos x al cuadrado de y. Entonces ahorita lo escribí de esta forma solo para que me digan, bueno, ya puedo integrar o tengo algún problema. Hay que sacar la inversa. Sí, tenemos que sacar la inversa. Entonces eso es una forma bien bonita de calcular, de sacar esta inversa. Entonces nos falta la inversa. Entonces, ¿cómo encontramos esta inversa? Tenemos que resolver para x. Entonces, si y es igual a 2x menos x al cuadrado, podemos decir que x al cuadrado menos 2x es igual a menos y. ¿Cómo podemos resolver para x? ¿Qué técnica se les ocurre? Tenemos que... Sí, completamos. Entonces, ¿cómo podemos completar esto? 2 dividido 2 es igual a 1, 1 al cuadrado es igual a 1. Entonces sumamos 1 de ambos lados. Aquí ya tenemos un cuadrado perfecto. Entonces, como pueden ver, esto es un poco más desafiante. Y todavía tenemos un paso
un poco controversial. Porque aquí si resolvemos para x, tenemos que x es igual a la raíz cuadrada de 1 menos y más 1. Pero ahorita tenemos un gran problema. Ahorita lo estoy poniendo como más menos. ¿Por qué lo estoy poniendo como más menos? Porque si vemos desde el punto de vista del eje y, esto no es una función en y, es una relación. Entonces el problema es que tenemos que escoger ya sea la rama izquierda o la rama derecha. Si es la izquierda sería menos. Sí, es menos. Entonces digamos, aquí no quiero escoger más porque observemos que x está entre 0 y 1. Entonces como x está entre 0 y 1, tendríamos que escoger 1 menos la raíz cuadrada de 1 menos y. Yo creo que podrían escoger la superior, pero en todo caso tendrían que integrar de 1 a 2, lo cual se puede, es válido. Entonces les voy, al final lo que tenemos que poner es que el volumen es igual a pi, la integral de 0 a 1 menos qué suerte, tenemos que 1 menos x, este 1 se va a cancelar y afortunadamente aquí tenemos un signo menos que se puede elevar al cuadrado. Yo creo que al final este problema nos va a perdonar si usamos más y o menos y, porque igual cuando se eleve al cuadrado nos va a quedar solo 1 menos y. Entonces estamos de suerte. Y como les decía, también lo pueden trabajar o pi, la integral de 1 a 2, 1 menos y al cuadrado, aquí el positivo de y. Cualquiera de estos. Entonces ahora lo único que nos queda pendiente es simplificar la integral de 0 a 1 menos, toda esta raíz cuadrada se eleva y este signo menos se vuelve más, 1 menos y. Entonces como pueden ver el problema se complica significativamente. 1 menos 1 sería solo y. Sí, solo y. Pero observen que esto es una buena lección. Si en algún momento están trabajando un problema de volumen y están teniendo una integral sumamente complicada, es preferible mejor que utilicen el otro método, porque generalmente lo que va a pasar es que un método va a tener una respuesta mucho más sencilla que el otro. Y generalmente, digamos, eso es una regla muy general. Dado y es igual a f de x si rotan respecto al eje x o respecto a una recta horizontal. Utilicen discos o guayas para evitarse el problema de la inversa. Pero ahora si van a rotar respecto al eje Y o respecto a una recta vertical, utilicen cascarones. Pero esta regla es hay que tener mucho cuidado, porque yo creo que han visto varios problemas posiblemente han visto varios problemas más de los de áreas, que en vez de darles y es igual a f de x es igual a f de y. Entonces si es así, todas estas conclusiones se voltean. Pero digamos, es una guía general. Vamos a tratar en la mayor medida de lo posible de que la mayor parte de los problemas sean estos, para enfocarnos más que todo en el bosquejo, en la determinación de los puntos de intersección, en determinar las cantidades relevantes como el radio o la altura. Porque pueden ver que esto se complica demasiado. Nuestro propósito no es que se memoricen fórmulas, pero si se tienen que memorizar dos fórmulas, estas son las únicas que les recomendaría.
pero siempre atados, digamos, como eje X con washers y eje Y con cascarones, pero con la aclaración de que siempre se puede trabajar con cilindros, pero tendrían que integrar respecto al eje y encontrar las inversas de las curvas. Se puede trabajar también con discos, pero tienen que encontrar inversas, y como pueden ver, encontrar inversas es un tema un poco complicado. Entonces en la clase de la mañana pude presentar hasta este ejemplo. Presenté, digamos, otras variaciones, por ejemplo, encuentre el volumen. Aquí yo creo que les voy a poder dar una variación más, el volumen obtenido al girar la región R descrita por las siguientes coordenadas. X está entre 0 y 1. Y está entre... Y no está entre... estaba dentro de 2x al cuadrado, 2x menos x al cuadrado y 1. Si les proporciono de esta forma es mucho más fácil trabajar el cilindro. Respecto al eje Y, entonces regresemos a nuestro familiar eje Y. Vuelvo a graficar la región. Lo bueno es que aquí tengo esta frontera de 1, entonces no vamos a estar rotando como una especie de flor ni un sólido bastante extraño, sino el problema se vuelve todavía más complicado. Y es que aquí estos problemas sí hay que escribirlos con cuidado, porque en algún momento alguien puede decir a mí, pero es que tal vez esta puede ser la región. Entonces me queda como encontrar el volumen de un par de púas. Entonces aquí otra vez es la misma idea. Tenemos que encontrar la altura y el radio. ¿A qué sería igual la altura? Es que aquí tenemos que graficar el cilindro. Y2 es igual a 1 e Y1 es igual a 2x menos x al cuadrado. Incluso uno puede ver de que la forma como planteé el problema resulta que la altura va a ser 1 menos esto. Gráficamente va a ser 1 menos esta otra función. Entonces aquí la altura es y2 menos y1. Pero ahora, ¿qué es igual el radio? Sí, simplemente x. En el otro teníamos 1 menos x, pero era porque el eje de rotación estaba aquí. Entonces el radio es igual a x. Los límites de integración, observen que curiosamente no cambian. Entonces los límites son entre x y 1. El radio es x. Y la altura es y2 menos y1, que sería 1 menos 2x más x al cuadrado. Entonces nuestro volumen es igual a 2pi, la integral de 0 a 1, h por r de x. Y esta integral no la voy a evaluar porque no es el punto de este problema. Es mejor seguir viendo variaciones. Entonces una variación bastante interesante: ¿qué pasa si la rotamos respecto a x es igual a 2? Volumen rotando R, esta región R, respecto a x es igual a menos 2. Y voy a poner una variación más: que pasa si rotamos respecto a un eje vertical, porque esto es lo que vamos a estar evaluando. Incluso vamos a tener que tener muy presente
Aquí van a haber dos tipos de respuestas para estos problemas, con washas y con cilindros. Porque si quieren trabajar con washas está re bien. Pero al final tenemos que revisar que la integral sea la consistente, la adecuada. Porque no quisiera decirles que, bueno, encuentren este volumen utilizando este método, porque generalmente con este problema no les dicen el método, sino les dan un problema dado y uno tiene diferentes técnicas para encontrar estos volúmenes. Entonces observen que eso es lo que el nuevo sólido que obtenemos. Eso es como una especie de la parte superior de una trompeta. Si fuera washa tendríamos que dibujar la washa, pero aquí lo que tenemos que hacer es que tenemos que graficar un cilindro. Muy bien. Entonces aquí, ¿a qué es igual la altura? A 1 menos. Sí, la altura sigue sin cambiar. Afortunadamente no nos cambió en nada la altura. Entonces la altura sigue siendo la misma. Los límites de integración, ¿cuáles serían? Sería de... Sí, porque estos cilindros se van moviendo en X. Entonces empezamos en X es igual a 0. Y terminamos en X es igual a 1. Entonces los límites de integración son los mismos. Pero ahora, ¿qué es lo que cambia? El radio. Sí, el radio. Entonces aquí, ¿a qué sería igual el radio? Bueno, aquí no me quedó, pero voy a desplazar un poco el eje de rotación solo para que nos quede simétrico. ¿Eso es menos 1 o qué? Esto es 2. X es igual a 2, porque bueno, X es igual a menos 2. Eso sería menos 2. Y- Sí, puede ser menos 2 menos X, eso está bien, digamos, puede ser menos 2, porque la distancia aquí para acá es menos 2 y aquí para acá es menos X. Pero es un poco más fácil trabajar con números positivos. Entonces, digamos, del eje de rotación al eje Y hay 2 unidades. Y luego del eje Y a la curva, al borde del cascarón, es X. Muy bien, entonces aquí el radio, sí, es 2 más X. Entonces, esta integral es igual a 2pi, la integral de 0 a 1. Observen que es la misma fórmula, la altura es prácticamente la misma, 1 menos 2x menos x al cuadrado por r. Aquí sí ya no podríamos usar la sustitución. Entonces, miramos cómo estamos. Lo que necesitamos encontrar es el volumen del área María, ¿no? Del área María, sí, pero aquí tengan cuidado, este radio está fuera del área María, pero recuerden que lo que estamos calculando no es el volumen de este cilindro, sino del cascarón. Entonces, si por ejemplo grafico aquí otro cascarón, observen que aquí está el grosor del cascarón, y toda esta parte hueca no forma parte del cascarón, pero nos da una dimensión del radio. Entonces, si mantenemos el grosor del cascarón, pero hacemos el cascarón más grande, el volumen va a aumentar solo porque estamos cubriendo como que un perímetro más grande. Entonces, puede ser un problema más, pero este también solo vamos a plantearlo y vamos a seguir trabajando con esta región. ¿Por qué estoy insistiendo con las mismas regiones? Porque aquí van a ver de que con cambiar unas instrucciones el problema cambia completamente. Vamos a poner, yo creo que no me va a caber. Y es igual a menos 3. Ya. Lástima. Bueno. Pero igual, es el mismo volumen, solo que... Sí, es la misma región. Sí, entonces... Cambia la altura. ¿Dónde está Y es igual a menos 3? O sea, pueden trabajar cilindros, pero cascarones cilíndricos. Pero aquí digamos qué método prefieren. Sí, washas. Entonces solo encontremos
¿Cuál es el radio externo? Es uno más. Sería 4. Sí, 4, sí, porque tenemos menos 3 y luego aquí más 1. Aquí este está mal graficado, pero sí. ¿Y el radio interno? Sería Del eje de rotación a X. Sí, 3 más Y, o bueno, aquí sería 3 más Y, y aquí Y es igual a 2X menos X al cuadrado. Entonces aquí el radio interior es 2 más 2X menos X al cuadrado. Entonces nuestro volumen sería pi, la integral de 0 a 1, radio externo al cuadrado menos radio interno al cuadrado de X. Pueden utilizar cascarones, pero el problema del cascarón es que sí, aquí la altura sería X, la altura sería X, el radio seguiría siendo X, Y más 3, pero el problema es que tenemos que encontrar el interno para que no le pongo. Yo creo que van a seguir con la inquietud de este tema de volúmenes. Y más con el enfoque que le estamos dando, no decirles y es en este método, y es en este método, no tanto plantear integralidades, no plantear el. Porque aquí hay otra página de problemas que no trabajé. Se puede trabajar el martes después del curso. Entonces vamos a ver qué sucede con la clase de Eugenio. Este radio está bajado. Hola. Al final, el anterior no estaba preparado para eso. Y aparte en esta sección tuve problemas técnicos, pero curiosamente se descubrió los mismos temas de otra cosa que no en la otra sección se dice que no el problema son lindos y hay que ver con hijos. Pero ¿qué están haciendo aquí? Porque hay dos secciones superior y desconocidos con luego luego la integración por partes ahí perdido. Sí, yo quería que nos demostráramos mucho porque era necesario el método que tenga que después de que vamos a trabajar con secciones. Entonces, ¿cómo lo viste, Juan Diego? Esta desafortunadamente lo tenía más yo también. Sí, hay que extenderlo. Yo creo que aquí es 3, sí, aquí es 3 más 2 de menos X. Sí, es 3, sí, aquí es 3, pero igual. Volúmenes. Estos problemas son tan complicados que ya ni siquiera evaluamos la respuesta, sino más que todo planteamos el problema, y ese es el objetivo. ¿Solo plantearlo? Sí. Ya evaluar la integral. Y es que estos problemas tienen la cuestión que si uno lo plantea mal y después de uno empieza a evaluar la integral, si ya está mal la integral. No, ni cuenta se da. Creo que podemos integrar el corto. No, para el siguiente sí. Ayer dije que la clase de ayer no le fue mal. Hubo una respuesta que prácticamente todos la tuvieron correcta.
el hoyo de ¿Platiqué? Sí, vale, no, yo tenía doble. Uy, uy, uy. Uy, 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 uy. Tenía